Bueno, ahora sí. Bueno, así que formalmente buenas tardes a todos y a todas, a la gente que veo más esporádicamente, pero bueno, acá estamos de vuelta. Espero que se haya sumado o se sume en el camino gente de mi facu, que están avisados que es este canal, así que bueno, nada, hoy vamos a continuar con los tópicos de dos asignaturas que ustedes saben que estamos llevando un poco en paralelo y un poco nos juntamos, gente de Universidad de Rosario, gente de Universidad del Litoral. Y el tópico que nos convoca hoy es el de los indicadores biofísicos, un poco para contraponer o balancear, por decir de alguna manera. Nosotros en el curso nuestro de Fitch en particular, hemos dado hasta la clase pasada algunos tópicos de economía ambiental, en particular los métodos de valoración, para encontrar métodos de valoración económica de la calidad ambiental y demás, para encontrar un poco sus limitaciones, sus críticas, sus sesgos, y ahora incorporar la temática de los indicadores biofísicos como una herramienta que incorpora lo que nos interesa de la tangibilidad de las cuestiones que pasan por la vinculación entre la economía y el ambiente. Para eso, la charla de hoy va a estar centrada en una presentación que han preparado Alan Blumenfeld y Macarena Vázquez, que son, si no me equivoco, me corregirán ustedes, pero son estudiantes avanzados de la carrera de licenciatura en Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Rosario. Ya han participado en este curso dando este mismo tema y son además colegas de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica. Así que va a correr un poco por cuenta de ellos lo principal, o por lo menos la primera parte seguramente, con intervenciones, por supuesto, de quienes estamos aquí, y además tenemos la participación de Constanza Casalderrey Zapata, que se acaba de incorporar, que va a tomar un tópico en particular con un poco en relación a la cuestión de la valoración sobre estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente y lo monetizable o no, que tiene que ver con, ella lo explicará mejor, pero quiénes son los que asignan o tratan de estimar el valor a las cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales y demás. Así que bueno, sin más de mi parte, si quieren presentarse o arrancar Alan y Macarena, métanle nomás. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, sin mucho más que decir, vamos a presentar directamente la presentación. Bueno, mientras voy presentando, ahí vamos. Vamos, se ve, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí además de, bueno, me quedó el logo del Grupo de Estudios de Economía, Ambiente y Sociedad, o sea, del equipo de Rosario. También está el logo de la agrupación estudiantil a la cual pertenecemos. Pero bueno, más allá de todas las inscripciones institucionales, nuestra idea es poder hacer un aporte un poquito desde nuestra disciplina, digamos, en la que esperemos que a la brevedad nos podamos recibir de profesionales, que es el área, digamos, de los estudios sobre los recursos naturales, el ambiente y demás, con una perspectiva ambiental, digamos, en el sentido de pensar la relación entre sociedades y naturaleza, no solamente enfocarnos en lo biológico, sino pensar en esta compleja relación entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Así que bueno, Maca, arrancar más. ¿Pasa una más? Está bien. Bueno, voy a arrancar miento, arranco yo, no arranca ella. Vamos a empezar un poquito, vamos a arrancar en realidad con un concepto que es de economía, para poder empezar a pensar justamente esto que decimos de la relación entre el aspecto económico de los sistemas sociales y qué sucede en los ecosistemas, digamos. Vamos a arrancar con una noción que es netamente económica, que es la de Producto Bruto Interno, ¿sí? El Producto Bruto Interno, como ya sabrán algunos, y si no, para poder introducir la idea, es la suma de todos los valores agregados, digamos, de todo lo que se agrega en una economía, todo el valor que se agrega en los procesos de una economía. ¿Me escuchan? ¿Perdón? ¿Escuché algo? Bueno, pensé que alguien no me escuchaba. Se escucha. Bien, pensé que me decían que no se escucha.
es la suma de todos los valores agregados, ¿sí? En la actividad económica en un territorio nacional, por eso se llama Producto Bruto Interno, ¿sí? Dentro de las fronteras de un Estado, en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto anual, ¿sí? En un año todo lo producido en una economía. Esto se puede medir de distintas maneras, pero la idea es reflejar eso, todo el valor que se agrega en la actividad económica dentro de un territorio. ¿Sí? Más allá de si se trate de empresas que sean de capitales extranjeros o capitales nacionales, el concepto es una conceptualización dentro de un territorio, ¿sí? Nacional. Y acá vamos a ir a un ejemplo de un hecho concreto que podríamos catalogar dentro de lo ambiental, y vamos a ver qué pasa con el Producto Bruto Interno cuando ocurren cosas como esta. Buenas tardes. No sé si alguien tiene idea de a qué hace referencia la imagen que estamos viendo en pantalla, o si le suena a alguien conocido el nombre de... Siempre el mismo ejemplo, porque es del que tenemos números. Quizás dentro de poco demos un ejemplo más local. No sé si alguien sabe o le suena a algo. Parece un petrolero. Sí, el Exxon Valdez es era un barco petrolero de Exxon que provocó uno de los desastres ambientales más importantes en la historia de Alaska, porque tuvo un accidente y derramó petróleo, básicamente. Fue costosísima la pérdida en términos ambientales, pero traemos hoy el ejemplo, digamos, por más que no sea tan local, porque es un trabajo sobre el que hay números de qué pasó con el PBI frente al y qué pasó, ¿no? También con las cuestiones ambientales. Un poco porque el disparador de la clase, que quizás sea retomar un poco lo que ya venían viendo también que comentaba Claudio, es mostrar que, digamos, que algunos indicadores que tenemos no nos permiten reflejar los impactos ambientales o el estado de la integridad, digamos, de los ecosistemas, y pensar y discutir un poco sobre las dos alternativas. Por un lado, de la economía ambiental, que entiendo que ya la vienen viendo, es lo que vamos a ver la primera parte de esta charla, y después adentrarnos más en una propuesta que tiene que ver más con la economía ecológica, que es la disciplina desde la que nos paramos y a la que ascribimos, que tiene que ver con dialogar un poco sobre los indicadores biofísicos como herramienta para dar esto. Pero y arrancar con este puntapié, vamos a ver algunos de los números de lo que fue este desastre, que en lo económico fue un éxito, pareciera, de este petrolero que cayó y generó un derrame gigantesco en 1989. En términos ambientales, digamos, si lo miramos en términos de esto que podríamos considerar como indicadores más referidos a lo material, digamos, a lo biofísico, a lo que podríamos tocar, a los ecosistemas, afectó más de 2.000 kilómetros de costa, mató miles de animales, tardaron años en poder recomponer algunos de los componentes del ecosistema. De hecho, hoy en día se siguen estudiando los impactos de este desastre, digamos, y las economías regionales se fueron a pique porque obviamente destruyó las pesquerías, tuvo impactos en cadena que siguieron durante varios años. Pero si esto lo miramos en términos de cómo afectó al PBI, y para hacerlo muy rápidamente, limpiar la cantidad de petróleo que se virtió, que fueron como unas 37.000 toneladas, llevar otro carguero para terminar de sacar lo que había quedado en el tanque de ese petrolero, los juicios, incluso irónicamente la cantidad de turistas que fue a esa zona de Alaska en particular a conocerla porque se hizo famosa, porque empezó a salir en todos los medios y la belleza que se había perdido y lo que se estaba destruyendo, todo eso generó una cantidad de movimiento, ¿no? En términos de flujos monetarios gigantesca, que hizo que aumentase
el PBI. Es decir, o sea, si nosotros hubiésemos medido este evento en términos monetarios o mirándolo desde la óptica del PBI, esto fue un éxito económico. O sea, fue uno de los, no sé, de los barcos petroleros más productivos de la historia de la humanidad, porque le fue muy bien. Miren la cantidad de dinero que movilizó. Pero claramente, si lo miramos desde una perspectiva de integridad de los ecosistemas o de la salud de los seres humanos, esto es un desastre. Y no está bien, digamos, que un indicador que en general decimos que está bueno que suba, suba frente a una cuestión así. Entonces, la idea un poco en esta clase es como empezar a charlar qué es lo que podemos hacer respecto a esta forma de mirar o de evaluar que no se condice con lo que queremos que pase, con lo que es deseable o con la realidad material en la que nos gustaría vivir. Pasamos una más. Por ahí nos dejó más de incógnita. Estos son los incendios del año pasado, que la foto siguen y parece que lo único que los va a hacer parar, no sé, va a ser que el río repunte naturalmente su nivel. Pero también, digamos, o sea, podríamos pensar en muchos eventos que tenemos en esta escala que a veces impactan positivamente desde el aumento de los flujos monetarios, pero que impactan negativamente en términos de calidad de vida. Ahí se nos fue Alan, yo no sé si vuelvo a presentar. Ahí si querés intentar presentar o alguno de los dos, no hay problema. Solo para retomar por ahí algunas cositas que vimos en la clase pasada, al menos los que estuvieron en clase con Alberto y conmigo, era el tipo de cosas que menciona Macarena en relación a cosas que pasan por la economía y que se terminan agregando y mirando luego de un año como generación de riqueza, y que nosotros, y sobre todo a donde va Macarena, es que en realidad hubo montones de pérdidas de funciones ecosistémicas terribles e irreversibles, es lo que denominamos gastos compensatorios. Es decir, hubo una situación de pérdida de bienestar, por decir así, de las personas, del medio ambiente, y hubo una serie de gastos involucrados en tratar de recuperar una situación que antes estaba mejor. Así que ese era un tipo de flujo monetario que veíamos que pasa por la economía, que en realidad no necesariamente, y en todo caso probablemente no lo haga, genera bienestar o calidad de vida, sino que es recuperar algo que se había perdido. En particular, en este caso, algunas funciones económicas, que es a donde apuntaban muchos de esos esfuerzos de flujos de dinero y demás, y algunos para revertir la situación ambiental, digamos, ¿no? Alan, seguimos. Entonces, un poco hecha esta introducción, vamos a pasar a, digamos, volver a este tema de cómo podemos vincular lo ecológico, la realidad ecológica con la realidad económica. Y esta es una pregunta que tiene varias respuestas, ¿no? Pero bueno, primero vamos a plantear en un marco conceptual general que ya un poco se planteó, lo deben haber visto. A la hora de plantear los sistemas económicos vemos que no solamente existen empresas y familias, y un flujo de bienes, servicios y bueno, salarios y otro tipo de ingresos hacia las familias, sino que también todo ese sistema está metido dentro de un sistema social y dentro de un sistema biológico, con factores bióticos y abióticos, que son los que vamos a llamar ecosistemas. Entonces, existen sistemas sociales humanos, ¿sí? Que están formados por todas las acciones planificadas por los humanos, por todos los sistemas de justamente interacciones que hay entre humanos. Pueden adquirir distintas maneras, ¿sí? Hay distintas formas en las cuales se organizan los sistemas sociales, pero también existen sistemas en los cuales la planificación humana no media, ¿sí? Lo que ocurre allí no ocurre por medio de un plan humano, sino que se dan una serie de eventos que no están planificados por seres humanos. Si bien la actividad humana obviamente repercute en ese funcionamiento, ¿sí? La alimentación de una especie animal no depende de una planificación humana. Lo que ocurra con la sucesión de diversas especies vegetales dentro de un ecosistema no está planificado por los seres humanos, sino que se da, vamos a llamarle, de manera natural, ¿sí?
Entonces tenemos los ecosistemas, ¿sí? Que son esos, van a ser esos sistemas de ese tipo. Que son un conjunto delimitado de organismos vivos, que en principio para las ciencias ecológicas no incluye a los humanos, ¿sí? No incluye a los humanos porque ahí se armaría un lío metodológico importante y como que sería básicamente intentar superar así en un abrir y cerrar de ojos digamos, la separación más grande que hay en las ciencias prácticas, que es la separación de ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces, para la ecología, que se posiciona como una ciencia natural, la idea es que estos sistemas son un conjunto delimitado de organismos vivos no humanos y objetos no vivos, ¿sí? Como las rocas, el agua, la atmósfera y demás, que van a interaccionar entre sí y van a generar una serie de procesos que van a depender justamente de cómo son estos componentes y cómo digamos, cuáles son sus relaciones concretas. ¿Qué vemos acá? Acá vemos una abeja, ¿sí? Que está polinizando algún frutal, algún cítrico, ¿sí? Y eso es algo en lo que no media el humano, ¿sí? O por ejemplo vemos lo que sucede con la regulación del balance de energía en la Tierra, ¿sí? Merced al efecto invernadero. Vemos que hay una regulación de la temperatura terrestre gracias al efecto invernadero, que bueno, afectado por la actividad humana se exacerba ese efecto, mantiene más energía en el sistema y produce los problemas que sabemos que produce, pero la idea es que si no existiese esa regulación, las temperaturas terrestres variarían mucho más a lo largo del día, sería otro el balance de energía, entonces la vida en la Tierra es como es, llegó, digamos, a este momento de la historia biológica y está como está, porque existe una regulación de la cantidad de energía y de la temperatura terrestre y de la dinámica del sistema climático. O también, por ejemplo, este es otro sistema que funciona sin planificación humana, ¿sí? El ciclo del agua. El ciclo del agua funciona naturalmente, se evapora el agua, se traslada distintas cantidades de vapor de agua o agua condensada a través de los flujos atmosféricos y precipitan en otros lugares. Entonces hay una serie de sistemas, ¿sí? Hay una serie, perdón, de procesos en los que no media la planificación humana, pero que sin embargo satisfacen necesidades humanas, como por ejemplo la posibilidad de acceder a agua, ¿sí? Agua líquida, dulce, la posibilidad de tener una temperatura apta para el desarrollo de la vida humana, en término medio en la Tierra, que digamos, la posibilidad de llevar a término los cultivos, ¿sí? Todo eso depende de ese tipo de sistemas que son los ecosistemas. Y podemos pensar que, entonces, para empezar a hacer ese vínculo entre los sistemas sociales humanos y los sistemas naturales o ecosistemas, en que los ecosistemas tienen una serie de componentes que podemos llamar factores y procesos, ¿sí? Los factores son estos objetos, elementos que componen el ecosistema, que pueden ser elementos vivos o elementos no vivos, los bióticos y los abióticos respectivamente. Y también podemos analizarlo desde el punto de vista de su dinámica o de las relaciones entre estos factores, podemos analizar los procesos o funciones ecosistémicas, que son el conjunto de interacciones entre factores que producen transformaciones en otros factores del sistema, ¿sí? A los factores, en términos económicos, los solemos llamar, digamos, coinciden con eso que llamamos recursos naturales. Desde ciertas formas de entender nuestra relación con la naturaleza le podemos llamar recursos naturales, y también la ecología los denomina recursos naturales, en tanto son recursos para distintos seres vivos. Otra forma de denominarlos es bienes comunes, que implica otro paradigma de relación con la naturaleza, y, digamos, pero de todas maneras hay una forma de nombrarlos, están determinados, digamos, dentro de lo que es el pensamiento económico. Y a los procesos o funciones los podemos denominar servicios ecosistémicos, ¿sí? Ya sobre esto vamos a hacer un poquito de hincapié, porque sobre los recursos naturales ya sabemos que, digamos, se habla, digamos, en economía está claro que tenemos una serie de objetos de la naturaleza que ingresan a los mercados, merced a procesos de extracción y demás, pero vamos a trabajar un poquito más sobre esto de las funciones o procesos en los que no media planificación humana y sin embargo satisfacen necesidades. Bien, entonces, respecto a la pregunta original de cómo vincular lo que sucede en los sistemas económicos,
con aquello que sucede en los ecosistemas, podemos pensar que tenemos dos grandes tipos de respuestas desde la economía, ¿no? Tenemos la respuesta de la economía ecológica, ¿sí? Que lo que intenta hacer es analizar la relación que hay entre flujos y stock monetarios y flujos y stock reales y físicos, ¿sí? Y para eso lo que va a utilizar es una serie de indicadores biofísicos, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Vamos a presentarlos un poco y vamos a también hacer algunas salvedades sobre su aplicación y su relación con la realidad económica y física. Y por otro lado está la respuesta de la economía ambiental, que va a analizar, ¿sí?, lo que sucede en los ecosistemas en términos de perjuicios o beneficios, ¿sí?, generados por actividades económicas en tanto externalidades económicas, ¿sí? Bueno, digamos, o bien que, o que son generados por actividades económicas o que afectan las actividades económicas. Esa va a ser la forma en la que la economía ambiental va a abordar esta relación entre los sistemas, entre los ecosistemas y los sistemas sociales humanos. Como decía, vamos a analizar un poquito de qué habla la economía ambiental cuando empieza a intentar tejer esta relación. Para la economía ambiental, una forma de conceptualizar lo que ocurre por fuera de las acciones planificadas económicas son las externalidades, que son los beneficios o perjuicios que genera una actividad económica a consumidores o empresas, digamos, dependiendo si estamos hablando de la producción o del consumo, que no participan de su compra o venta, ¿sí? La idea de externalidad es un concepto de la economía neoclásica. Las externalidades producen ineficiencias porque no están dentro del análisis de costos y beneficios en la actividad económica, ¿sí? Por lo tanto, la economía neoclásica, la economía ambiental, que es hija de la economía neoclásica, lo que va a decir es, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y internalizando externalidades, generando alguna manera de construir un instrumento económico que les ponga un valor monetario en particular, y las incorpore como costos o beneficios, para que sean contenidas en el cálculo económico. Alan, si me permitís un agregadito chiquito, en el término de externalidades, esas ineficiencias que produce con relación al análisis de lo que predeciría el equilibrio de mercado convencional, en tanto se producen, existiendo externalidades, cantidades mayores o menores a las socialmente óptimas, todo muy entre comillas, que sería la consideración del costo social que tiene lo que produce una acción de consumo o de producción, y que si no es tenida en cuenta justamente afecta a terceros, ¿no? O sea, supongamos por caso la producción de, no sé, de plásticos, de emitir contaminantes. Bueno, si se incorpora la externalidad de las emisiones al aire y emisiones de otro tipo que puedan ser contaminantes, se incorpora un costo que si la empresa lo tiene que internalizar, la cantidad socialmente óptima, de vuelta muy entre comillas, al menos se tendría que reducir si se las internaliza. O sea, básicamente estas ineficiencias del mercado tienen que ver con esto de cantidades mayores a las socialmente deseables. Vuelvo a poner las comillas, porque es todo dentro del análisis de la economía convencional, esto de la identificación de la externalidad, tratar de valorarla y después con alguna herramienta, como puede ser un impuesto o algún otro mecanismo, incorporarla bajo el signo pesos a la función de costos de las empresas, los privados, y que puedan continuar sin más su análisis de costo-beneficio. Exactamente. Esa va a ser la forma en la que la economía ambiental va a proponer internalizar esas externalidades. Entonces, como decía Claudio, una posibilidad para internalizar estas externalidades es la posibilidad de poner impuestos, ¿sí? Lo que se llama impuesto a la contaminación o impuesto pigouiano, ¿sí? Pigouiano porque lo propone un economista que es Pigou. Los impuestos a la contaminación, o bien la extensión de impuestos o los subsidios por actividades que generen un beneficio ambiental, lo que van a tener en cuenta es justamente esto que decía Claudio. Van a tener en cuenta que además del costo privado, existe un costo externo, ¿sí?, que reciben otros no involucrados en las transacciones económicas de la actividad esa económica en particular, que va a llamar costos sociales. Si uno suma el costo privado más la externalidad, le va a dar el costo total social del que hablaba Claudio. La idea es que el impuesto pigouiano va a ser un impuesto que sea igual a ese costo que genera la externalidad. Entonces, cuando uno suma el costo privado y el impuesto pigouiano, debería estar pudiendo cubrir de alguna manera el costo social.
Ahora vienen acá una serie de problemas que ahora vamos a ver más adelante, que es la gran pregunta de cómo convertimos el valor de esa externalidad en un valor monetario y los supuestos que tiene la posibilidad de convertir esta externalidad a un valor monetario, ¿sí? Por un lado tenemos esta como una solución, como instrumento para internalizar externalidades. Y por otro lado, tenemos la propuesta de la mercantilización, o sea, la propuesta de establecer derechos de propiedad sobre los distintos, digamos, sobre todos los ámbitos de la naturaleza, ¿sí? En la medida de, digamos, sería el ideal para la economía neoclásica, de manera que se permite una valoración monetaria de todos esos elementos, luego de esa apropiación, y la generación de mercados para su comercialización. Entonces esa sería otra forma de internalizar externalidades. Si tenemos propiedad sobre todo, si nada en esta tierra queda sin propiedad, entonces todos van a poder identificar un costo ante una actividad económica, porque va a estar afectando a un privado en particular. Entonces esta es otra forma de internalizar externalidades. Entonces, acá viene... Perdón, Alan, Sí. una cosita ahí también que me parece interesante mencionar ahora, es que justamente en función de lo que decía recién Claudio, perdón, me confundí con Guillermo, es que acá hay una cuestión de que los costos ambientales, por lo general, no son exclusivos de los propietarios. Por ejemplo, lo que ocurre con la ley de bosques, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que es muy cercano y que yo conozco, por lo menos. O sea, que un desmonte, digamos, puede inclusive serle beneficioso al propietario. El tema es que ese costo, o sea, esa actividad, tiene un costo que supera, ¿no? los límites de esa propiedad. Justamente por eso es tan complicado y por eso, bueno, hay un artículo de la Constitución Nacional que ya incorpora, digamos, el derecho a un ambiente sano para toda la sociedad. Entonces se vuelve bastante complejo inclusive para el sistema jurídico que tenemos nosotros, el poder regular esto, porque aún si todo fuese privado, bueno, esos costos los pondría solamente el propietario, pero bueno, está incorporando los costos que tal o cual actividad sobre su propiedad tiene para el resto de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, inclusive en ese sentido, sería bastante inadecuado, me parece, como para discutirles en sus propios términos, ¿no? A esta teoría, ¿no? Que es la teoría neoclásica, ¿no? Bueno, eso. Sí, por supuesto que tiene sus límites, digamos. Justamente en los propios términos de la posibilidad de establecer, digamos, una apropiación de toda la realidad, digamos, tiene sus límites reales. En esta línea, en esta idea, ¿sí? Es que se conceptualizan no solamente ya los recursos naturales, digamos, esos objetos que forman parte de la naturaleza, sino que también sus procesos, ¿sí? Entonces surge esa idea de servicio ecosistémico. En realidad la idea de servicio ecosistémico vamos a ver que surge por otras razones en su origen, pero en el contexto de procesos que vamos a ver un poquito más adelante, es una idea claramente de economía ambiental y que se instrumentaliza para generar este tipo de respuestas que propone la economía ambiental. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Como decíamos, el grupo de funciones esas ecosistémicas que son útiles para los humanos. No todas las funciones ecosistémicas son servicios ecosistémicos, sino que solo las que son útiles para los humanos. Ahora, esta idea de que las funciones de los ecosistemas son útiles para los humanos no es una idea nueva, no se nos ocurrió en el último siglo. De hecho, la dependencia de los sistemas naturales, digamos, uno de los primeros registros es un registro de un diálogo de Platón que habla sobre lo que sucede en unas montañas en Grecia, con los desmontes y demás, pero ni siquiera es nuevo para la economía, por supuesto. Una cita de David Ricardo del siglo XIX dice: los factores naturales prestan servicios y son útiles para nosotros, incrementando la abundancia de las producciones, haciendo a los hombres más ricos, añadiendo valor en uso.
pero como realizan ese trabajo gratuitamente, porque a nadie se le compensa, no se paga nada por el uso del aire, el calor, el agua, la asistencia que nos proporcionan no agrega nada de valor en cambio, o sea, de valor de cambio, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos también esta cita de Say que dice, el viento que hace girar los molinos, incluso el calor del sol, trabajan para nosotros, pero felizmente nadie ha sido todavía capaz de decir el viento y esos son míos y el servicio que ellos prestan debe ser pagado. Estuvo ahí como visionario Say en la facultad de todavía, porque justamente eso es la propuesta de, en eso evoluciona la idea de servicios ecosistémicos. Marx, como otro ejemplo, el trabajo no es la fuente de toda riqueza, la naturaleza es tanto como el trabajo fuente de valores de uso, pero no tiene nada que ver con el valor de cambio, porque el valor de cambio es una expresión de la cantidad de trabajo invertida sobre un objeto. Pero toda esa digamos, forma de pensamiento que podemos rastrear hasta Marx, que tiene que ver con el pensamiento económico clásico, sufre una disrupción en el siglo XIX con la irrupción de los economistas de la escuela o la serie de escuela, la que se llama neoclásica, ¿sí? Como parte de las conclusiones de los análisis que hace esta escuela sobre la realidad económica, está este postulado que dice, por ejemplo, que los mercados perfectos se van a autorregular a través de la información que reciben compradores y vendedores por medio de los precios, hasta llegar a un punto de máxima eficiencia técnica y económica. Esto implica, digamos, el corolario de esto es que es posible y conveniente convertir todos los valores a valores monetarios, internalizar externalidades y así valorarlas en términos monetarios para su gestión, ¿sí? Otra conclusión, digamos, del pensamiento neoclásico es que a través de la competencia en los mercados se estimula el desarrollo tecnológico de forma continua y prácticamente infinita. Entonces, los procesos de los ecosistemas pueden llegar, en virtud de este proceso infinito de desarrollo tecnológico, a ser totalmente sustituibles por servicios humanos. Entonces se plantea que vamos a llegar a conocer y dominar la realidad hasta, gracias a los mercados, hasta un punto en el que todo va a ser sustituible. Vamos a vivir en un campo absolutamente abstracto de satisfacción de necesidades humanas. Perdóname, Alan. Sí. No, esto es lo que van a llamar los economistas ecológicos la sustentabilidad débil, esa posibilidad de sustituir todo el capital natural por capital tecnológico, llamémoslo así, es lo que, bueno, así han denominado los economistas ecológicos. Exacto, está relacionado con este planteo que matemáticamente dice que hay que, por ejemplo, mantener igual siempre el capital total. Entonces dice capital construido más capital natural, eso es el capital total. Y te dice el capital total en todo momento yo lo tengo que mantener. Entonces si pierdo capital natural lo tengo que reemplazar en el lado de la ecuación que es capital construido. Eso implica este supuesto justamente de que es reemplazable, de que yo puedo mantener todo igual y valorarlo en los mismos términos, y es justamente uno de los planteos de la, como decía Alberto, de la sustentabilidad débil. Bueno, posteriormente a esto, a este cambio en el pensamiento económico, que deja sembrado, digamos, de alguna manera el campo de posibilidades para el desarrollo de la idea de servicio ecosistémico como instrumento de mercado, en los años 60-70 en Estados Unidos surgen como parte de un movimiento social, ¿sí? Las preocupaciones ambientales más que nada referidas a la contaminación y referidas a los problemas ambientales de la profundización o el enorme desarrollo de la industria en las sociedades industriales, en particular en Estados Unidos, también favorecido por el desarrollo de los movimientos contraculturales. Entonces, es en esa época que podemos decir que empiezan los movimientos ambientalistas modernos o ecologistas modernos. Entonces, esa preocupación llevada a las calles, digamos, por los movimientos sociales, por supuesto que tiene un correlato o una penetración en la academia, y es ahí que autores clásicos de la ecología, como Odum, plantean, por ejemplo, empiezan a plantear en sus libros que hay funciones de la naturaleza que sirven a las sociedades humanas, que tienen una particularidad de servir a las sociedades humanas. El estudio de problemas ambientales críticos, el reporte de Study of Critical Environmental Problems, lista una serie de servicios ambientales que decaerían si hubiera un decaimiento en funciones ecológicas. Dicen, bueno, si
Si cambia el sistema climático, entonces vamos a perder determinados servicios ambientales, le llaman, ¿no? Servicio ecosistémico, servicio ambiental. Posteriormente a eso, en los 70-80, se empieza a evaluar a estos servicios en términos monetarios como un recurso para impactar en los sectores de toma de decisión. La lógica es, los sectores de toma de decisión toman decisiones en base básicamente a análisis de costo-beneficio, entonces cómo les hacemos entender lo que sucede con la degradación del ecosistema, y bueno, entonces también pongamos en términos monetarios lo que produce un río. En los 90 crece el número de investigaciones sobre métodos para valorar cada vez más precisamente o exactamente el valor, este valor justamente monetario de los servicios ecosistémicos, y en 1997 ocurre algo particular, que es que se aplica un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales. Y ahí se realiza esta idea del servicio ecosistémico como algo mercantil, ¿sí? Entonces, Cosoy y Corbera van a hablar de que hay un proceso de mercantilización de funciones ecosistémicas, no el obvio proceso de mercantilización de objetos de los ecosistemas, ¿sí? Rocas, plantas y animales. Eso está claro que está mercantilizado, sino que también de funciones, en lo que se pasa de un recurso persuasivo a un instrumento de mercado concreto, como propone el esquema de pago por servicios ambientales en Costa Rica. Entonces, vamos a definir qué es un esquema de pago por servicios ecosistémicos, porque no todo lo que implica una compensación o la posibilidad de recibir, dinero por el mantenimiento de una función ecológica es un esquema de pago por servicio ecosistémico. Vamos a ir a una definición de una forma pura, digamos, de pago por servicio ecosistémico, que es como lo define Bunder, que dice que es una transacción voluntaria en la que un proveedor vende y asegura la provisión de un servicio ambiental definido, ¿sí? Definido cualitativa y cuantitativamente a un comprador. Entonces, eso va a ser un esquema de pago por servicios ecosistémicos. Existen muchos esquemas de pago intermedios, en realidad, entre los procesos que desde la economía neoclásica le llaman de comando y control, es decir, esos procesos de prohibición o de regulación del Estado, y los instrumentos de mercado. Existen varias formas de conceptualizar esto, pero ahora vamos a ir a una forma pura que implica la apropiación y una transacción voluntaria como si fuera una mercancía. Entonces volvemos a la idea esta. Se produjo un proceso de mercantilización, ¿sí? Es una apropiación concreta, valoración monetaria y generación de mercados para el intercambio. Ahora bien, en este proceso en el cual decimos que está metida la idea de servicios ecosistémicos, ¿sí? Que digamos es una idea que tenemos que usar con cuidado, me lo digo más a mí como estudiante de ciencias ambientales o aquellos que estén en eso, o aquellos que puedan escuchar en algún momento esos discursos de servicios ecosistémicos como una advertencia en qué marco y en qué sentidos circula la idea de servicio ecosistémico. Tenemos una serie de críticas que se le puede hacer tanto al concepto de servicio ecosistémico, a la idea de valorarlo monetariamente, que es una cosa separada, digamos, que uno la podría separar analíticamente de simplemente decir que hay cosas que no sirven de los ecosistemas. La idea de valorarlo monetariamente es tomar una decisión extra, digamos. Y por último, hay una serie de críticas que se le pueden hacer a los esquemas de pagos por servicios ecosistémicos. Porque que yo lo use como un recurso persuasivo no significa que cree un mercado real en el cual comercializarlo. Y eso, cada uno de esos pasos, digamos, tiene diferentes consecuencias posibles. Respecto a la idea de conceptualizar las funciones ecosistémicas como servicios ecosistémicos, esto es una crítica bien biológica, bien ecológica, digamos. En los ecosistemas y sistemas hay funciones que no son directamente beneficiosas para los seres humanos. Optar por las beneficiosas puede llevar a que partes no humanas de los ecosistemas se vean afectadas, y justamente como se trata de un sistema en el que todas las partes tienen relación entre sí, puede ocurrir que se afecte al sistema completo con diferentes niveles de gravedad, ¿sí? Si los ecosistemas pueden modificarse libremente, como corolario, esto en realidad, pensándolo en términos de esquemas de pago por servicio ecosistémico, uno intentaría maximizar los beneficios, se podría llevar a buscar optimizar el flujo de un solo servicio, y así afectando
el funcionamiento del resto del ecosistema. Esto en realidad tal vez tendría que haber estado como crítica a los esquemas de pago, porque ahí se busca la maximización de beneficios. Disculpen, creo que es un error o creo que estoy en otra versión de mi discurso sobre esto. Pero bueno, como ejemplo de que puede pasar esto, de proponer que haya una optimización de un flujo en un ecosistema con fines económicos, con fin de aumentar el flujo ese, el proceso ese para satisfacer necesidades humanas, está este ejemplo del proyecto de ley de humedales de Esteban Bullrich y otros, en el que propone que los humedales, digamos, se pueden clasificar en distintos tipos de categorías, y la categoría 2 implica sectores en los que se deben gestionar las actividades de manera de optimizar la provisión de servicios ambientales de los humedales. Y previamente a eso define cuáles son esos servicios, ambientales o ecosistémicos. Define cuáles son, tienen que ver con la provisión de agua, tienen que ver con la descontaminación y demás. Pero, por ejemplo, existen procesos o hechos ecológicos, como por ejemplo la existencia y la propagación de algunos patógenos, ¿sí? Que no, digamos, a priori no son beneficiosos para los seres humanos, pero que para el mantenimiento de las diversas formas de equilibrio poblacional dentro de un ecosistema son fundamentales, ¿sí? La existencia de patógenos es una presión evolutiva fundamental que explica un montón de procesos y de estados, digamos, de los ecosistemas. Y sin embargo, si uno tendiera a intentar optimizar un flujo, que es, digamos, solamente optimizar los flujos beneficiosos, podría producir un descalabro ecosistémico galopante. Respecto a la valoración monetaria de los servicios ecosistémicos, la valoración monetaria, el hecho de valorar monetariamente, puede entrar en franca contradicción con otras formas de valoración, ¿sí? Por ejemplo, aquellos valores que se consideran que son intrínsecos, que son de la cosa en sí por su propia existencia, ¿sí? Y no por su, justamente, característica de ser intercambiada en un mercado, que eso es el valor monetario o el valor de cambio. Digamos, por eso se llama valor de cambio, es el valor en tanto me sirve para ser cambiado en un mercado por otra cosa. Y eso entra en contradicción con la idea de valor intrínseco. Hay cosas que pueden tener un valor monetario, además un valor intrínseco, pero en el contexto de una economía de mercado, ¿sí? Global, digamos, los valores monetarios terminan avasallando todos los restos de formas de valorar, y por lo tanto terminan primando sobre cualquier otra forma de relación de los humanos posible con su medio humano y natural. Y además ocurre que en realidad se entra en una falacia en la que de repente los tomadores de decisiones solamente se guían por análisis de costo-beneficio monetario, cuando en realidad si yo le digo a una persona que tantos ciudadanos o tantas personas menos o más van a verse beneficiadas o perjudicadas por un cambio en un ecosistema, si yo por ejemplo digo, bueno, esto significa que tantos millones de personas menos van a poder acceder a agua potable, tranquilamente puede ser un recurso persuasivo, porque de hecho es un garabato de la economía pensar que solamente labura en términos monetarios, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el indicador de necesidades básicas insatisfechas. El indicador de necesidades básicas insatisfechas nada dice sobre el dinero, sino que habla sobre el acceso físico a factores económicos, y sin embargo es bastante persuasivo decir que hay gente que no tiene una cloaca o acceso a agua potable. Entonces en realidad es entrar en un juego que tiene que ver con justamente intentar promover el uso y la mercantilización de la naturaleza. Y por último, también en el eje, en la fase o en la parte de valoración monetaria de los servicios ecosistémicos, tiene problemas metodológicos porque los valores obtenidos varían mucho con el método de valoración, ¿sí? Otra cuestión es que los precios reflejan un valor mercantil, pero no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar valor ecológico de lo que ocurre en los ecosistemas, ¿sí? Un valor que tiene que ver con lo mercantil, con especulaciones sobre el valor y etcétera, que no tiene que ver necesariamente con el valor ecológico. De hecho, si hay bienes relacionados que cambian su precio, podría cambiar el valor del servicio. Sin embargo, el valor ecológico se podría estar manteniendo igual. Y por último, haciendo una crítica a los esquemas de pago por servicios ecosistémicos,
En un esquema de pago, efectivamente, ya en términos reales, la conservación del ecosistema se hace depender de un único valor, ¿sí? La existencia de eso se hace depender de un único valor, que es el valor en el intercambio, el valor de mercado. La conservación del ecosistema pasa a depender de la capacidad que tiene el ecosistema de generar ganancias y de lo que decidan las personas o grupos sociales que tengan capacidad de pagar, ¿sí? De repente, esta idea de los votos, de la demanda como un voto, digamos, solamente los votantes van a ser los que tengan poder adquisitivo, ¿sí? Es profundamente antidemocrático, y el acceso a los servicios deja de ser un derecho y se convierte en una cosa atada al poder adquisitivo. Bien. Y acá terminamos con la parte de la discusión sobre cuáles son las soluciones que propone la economía ambiental. Pasa. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí, Maca. Bárbaro. Bueno, yo voy a recoger un poco todas las críticas que estuvo haciendo Alan hasta recién a esta idea de imposición de un único lenguaje de valoración, puntualmente entre una de las alternativas que tiene que ver con los indicadores biofísicos, que es una herramienta que propone la economía ecológica, pero también la idea es ver los indicadores biofísicos con una mirada un poco más crítica, o sea, no pensar que solo porque estamos usando indicadores biofísicos ya está todo bien, nos salimos de ese lenguaje de valoración que era en pesos, en dólares, no sé, en alguna moneda, en bitcoins, en lo que tengan ganas que fuera, y ya está, ya salimos y estamos comprendiendo el funcionamiento de los ecosistemas. Pasamos a la siguiente. La idea es esto, como bueno, contrastar un poco los indicadores monetarios y los indicadores biofísicos. Desde la economía ecológica no es que nos vamos a sacudir de encima lo que serían los indicadores monetarios, porque nos puede servir también ir siguiendo los indicadores monetarios justamente para, por ejemplo, hablar sobre intercambio ecológico y mostrar que hay una inequidad en la distribución de los recursos que a veces parece justa en términos monetarios. O sea, tomar los indicadores monetarios nos sirve mucho para poder hacer críticas al sistema actual, digamos, al sistema económico actual, y esas críticas las vamos a poder hacer muchas veces apalancadas en indicadores biofísicos. La idea fundamentalmente, así como sin dar muchas vueltas, tiene que ver con que los indicadores biofísicos van a estar midiendo no en una moneda, sino que van a estar midiendo justamente, pasamos una más, en general en términos de materia o de energía o de especies o de componentes o funciones o flujos de los ecosistemas. Entonces, de alguna forma tenemos la esperanza de que los indicadores biofísicos nos estén dando un poquito más de cuenta de cómo funciona la realidad, digamos, que esté más anclado en el funcionamiento de los ecosistemas en los que vivimos. Ahora, vuelvo a hacer la salvedad, digamos, la propuesta de trabajar con indicadores biofísicos no tiene que ver solo con cambiar la unidad de medida, sino que tiene que ver también con la noción de cambiar la lógica del juego o la racionalidad económica detrás del uso de los indicadores. ¿Por qué? Porque cuando, voy a retomar, ¿no?, como varias cosas que venía contando Alan hasta recién o criticando a Alan hasta recién, el hecho de reducir todo a valores monetarios no es simplemente contar las cosas en monedas y ya, sino que implica todo un problema de pensar que hay cosas que son equiparables y que existe la posibilidad de sustituir, y esto que comentó Alberto también de la idea de sustentabilidad. Sustitución perfecta entre capital construido y capital natural. También implica la noción de, digamos, hay una reducción de la valoración a un solo tipo de valores, o sea, todo lo otro, lo inconmensurable queda fuera del juego, digamos, es posible equiparar todo a un solo valor. Y también, digamos, la idea de pasarlo a términos monetarios es porque estamos pensando en que quien va a ser
el administrador, digamos, cuando nosotros pasemos todo a términos monetarios, va a ser el mercado como institución, ¿no? Entonces, está pensado para determinado sistema económico. Que nosotros estemos hablando en este momento de indicadores biofísicos no quiere decir solamente que estemos midiendo en hectáreas, en kilogramos, en terajoules, en alguna unidad de medida que tenga que ver más con algo físico, químico, con peso, con masa, con volumen, sino que, por lo menos para la economía ecológica, debería importar que subyace al uso de ese indicador. Por ahí, para dar un ejemplo, digamos, y después seguir más con el análisis de los indicadores, un indicador biofísico muy conocido podría ser el de la huella ecológica. No sé si es el indicador más simple tal vez, pero lo traigo porque toma varias cuestiones. La huella ecológica se puede pensar para productos, para países, para consumos personales, o al menos esa es la propuesta de la huella ecológica, y tiene distintas dimensiones. La idea de la huella ecológica es que tiene como una hectárea promedio, que tiene una productividad promedio global, productividad en el sentido de la productividad que tienen los ecosistemas, de la capacidad que tienen los ecosistemas de, a partir de la energía que viene del sol, fijar esa energía en los cuerpos, digamos, de los seres vivos a través de las plantas que hacen la fotosíntesis, que son los productos de un ecosistema marino. Entonces, la idea de la huella ecológica es medir como, bueno, la cantidad de superficie que necesitaría en términos de hectáreas promedio, se hace como un promedio de todo lo que produce la Tierra y lo divide por toda la superficie de la Tierra. Aplica solo a renovables, fíjense esto, por ejemplo, como primer límite de un indicador, también, bueno, esto, con estos indicadores y con cualquier indicador, no estamos dando cuenta del funcionamiento de todo el sistema, sino que es solo una parte, porque por algo es un indicador, si no sería hacer un análisis de todo el sistema, pero está bueno tenerlo en la cabeza, digamos, o sea, nunca vamos a tener un indicador que condense absolutamente todo, al menos no si aceptamos que estamos trabajando con sistemas complejos, que son los sistemas vivos, son sistemas complejos. Pero bueno, la idea es que la huella ecológica trata de sumar hectáreas que necesitaríamos según nuestros consumos para comer el ganado, producir los cultivos, producir los peces, digamos, porque también cuenta hectáreas de superficie oceánica, digamos, también las considera dentro de esa productividad, de esa suma de productividad. El espacio que usamos para construir las ciudades, para todo lo que sea infraestructura, que en general es lo más chiquito. Fíjense, por ejemplo, ahí estamos viendo la media global por persona. Lo que sería el espacio construido es 0,06. Compárenlo en orden de magnitud con los otros números. Y bueno, y también cuenta la superficie que sería necesaria para absorber las emisiones de dióxido de carbono o bueno, de carbono equivalente, si quieren. Y la idea es que, por ejemplo, con este indicador podríamos jugar y pensar en ver la biocapacidad de los países. No sé si puede pasar una más. Si la cantidad si el consumo que se da en esos países es mayor o menor de las hectáreas productivas que tiene ese país, y entonces pensar si el país está en déficit o tiene un exceso o un superávit todavía, digamos, que se puede consumir, con un montón de peros y con un montón de comillas y un montón de excepciones que hay que mirar ahí, porque todo esto es una homogeneización. Y también podríamos ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, el cálculo de huella ecológica per cápita de ciudadanos de distintos países. Perdón, la biocapacidad sería la cantidad de hectáreas globales productivas que hay dentro de un territorio nacional, ¿sí? Entonces, Sí. si hacemos una comparación entre cuánto se consume per cápita de esa, digamos, cuánto implica la actividad humana de consumo de esa actividad de consumo, perdón, de esas hectáreas globales versus la biocapacidad de un territorio, estamos comparando lo que demando versus lo que tengo en el territorio. Maca, estás con el micro ahora.
Estabas con el micrófono cerrado, por las dudas. Creo que estás muriendo, pero... Ahí está, ahí lo volví a abrir. Bien. Vamos. Y bueno, esto es un indicador a modo de ejemplo. Hay muchos indicadores biofísicos. Quizás los más conocidos son los que están estandarizados como a nivel global, digamos, y que cuentan con una metodología aplicable prácticamente en cualquier punto del globo, que también es como muy cuestionable cuán aplicables en cada punto del globo. Creo que los más conocidos son la huella hídrica, bueno, también el agua virtual, que es parecida a la huella hídrica, pero es distinta, la huella de carbono. La idea no es como entrar en detalle del cálculo de cada indicador en este taller, porque parte de las propuestas que tenemos, digamos, pensando más desde la economía ecológica, es que los indicadores tal vez más ricos no sean los estandarizados a nivel global, o al menos para ciertos propósitos, sino que a veces es necesario construir indicadores que puedan dar cuenta de las realidades locales, porque perdemos mucho al homogeneizar a nivel global y tratar de sintetizar el funcionamiento de los ecosistemas, siendo que el planeta Tierra es tan diverso. Ya para Argentina es súper difícil, que tiene 18 ecorregiones y es uno de los países más grandes del mundo y es inmensamente diversa. Imagínense para lo que es algo que está calculado promedio para todo el mundo. Pero bueno, así todo hay muchas cuentas que nos sirven y mucho a escala global. Lo que viene ahora es tratar de analizar para ir pensando qué es lo que necesitamos para construir un indicador. Y en primer lugar, quizás como marco, para zambullirnos un poquito en esto, es tener en claro cuál es el objetivo de usar indicadores biofísicos, ¿no? O sea, porque desde la economía ecológica podemos pensar en hacer una crítica, digamos, al sistema actual, al sistema económico que tenemos, que es hegemónico en todo el globo, al funcionamiento del capitalismo y a las problemáticas ambientales, y hacerle una crítica a la economía ambiental. Nos sirven los indicadores biofísicos para eso, pero también tenemos la idea, digamos, de hacer propuestas, no solamente quedarnos con las críticas, que son súper necesarias para poder dar discusiones, pero también queremos empezar a buscar otros sistemas económicos que sí sean compatibles con el funcionamiento de los ecosistemas, que son la base material de nuestra existencia, entendiendo ecosistemas o rompiendo la integridad de los ecosistemas porque nos sostienen, porque somos ecodependientes e interdependientes. Entonces, de alguna forma, empezar a mirar los flujos de materiales y energía y los procesos que se dan en los ecosistemas y medir eso en lugar de medir simplemente flujos monetarios es una aproximación mucho más acertada que estar mirando si subió o bajó el dólar. Por eso, digamos, es como más importante entender cómo cambia el caudal en un río que el cambio, digamos, entre divisas, digamos, para lo que es la base material de la existencia. Ahora bien, yo puedo estar también usando ese indicador porque quiero comunicar algo y puedo estar usando ese indicador porque quiero, por ejemplo, dar cuenta de una inequidad en el acceso a los componentes de los ecosistemas o en el acceso. También es válido, eso pasa mucho en el intercambio ecológicamente desigual. O puedo estar usando el indicador porque quiero pensar en un sistema de gestión a escala local. Por ejemplo, un gobierno quiere tener un indicador para saber cómo está funcionando el ambiente y si esa actividad que se está llevando adelante cierra o no cierra en términos de ese indicador biofísico. Y esto digo que es importante tenerlo en cuenta porque no siempre, digo, esas tres ideas, esos tres objetivos son totalmente válidos, pero no siempre el mismo indicador sirve para las tres cosas en simultáneo, o no siempre tenemos que elegir el mismo. Entonces es importante, antes de usar el indicador, entender cómo está construido ese indicador y también ser un poquito más críticos y pensar qué lógica tiene atrás y entender qué actores lo usan y qué actores deciden sobre la implementación de ese indicador, porque no es lo mismo si la huella de carbono me la mide un Estado nacional, si me la mide una certificadora comercio internacional o si me la miden participativamente las comunidades. O sea, hay que entender para qué están diseñados, porque si bien estamos midiendo cantidades reales, masas, volúmenes o flujos de energía, esa medición no es
pura, limpia, neutra, no sé cómo expresarlo, digamos. Tiene una intencionalidad detrás porque la construcción de un indicador supone una intencionalidad. Lo construimos para medir algo y para dar cuenta de algo. Entonces, ya adentrándonos, vamos a arrancar con el primer indicador para explorar algunas de las potencialidades y algunas de las cositas que habría que empezar a mirar, que es la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador muy conocido, también estandarizado a nivel global, está impulsado fundamentalmente por The Water Footprint Network, que es una organización internacional, y se divide en 3 tipos de huellas, digamos, y lo que trata de alguna forma es de reflejar el consumo de agua o el agua embebida, por ejemplo, en un producto. O sea, hago la aclaración, la huella azul sería el agua que extraemos de, por ejemplo, de fuentes subterráneas de agua, no sé, de un pozo que bombeamos agua o de un río para producir algo. La huella verde sería la que evapotranspira, nos sacan las plantas como del reservorio del suelo, fundamentalmente los productos agrícolas tienen una huella verde gigantesca, y la huella gris tiene que ver con la cantidad de agua que necesitamos para diluir residuos, básicamente, así, o sea, como que las 2 primeras tienen que ver con disponibilidad de las fuentes, la verde y la azul, y la gris tiene que ver más bien con una disponibilidad de sumideros. Es interesante la consideración de los 3 tipos de huella, es bastante, no sé, da para muchas discusiones metodológicas, el hecho de sumar las 3, por ejemplo, o el hecho de que en huella gris yo cuente como lo mismo, digamos, tener que disolver mercurio que tener que disolver fósforo o nitrógeno, que pueden ser procesados tranquilamente por las bacterias en el ecosistema y ser finalmente depurados. Y el mercurio capaz que me lo transforman en metilmercurio, que es más tóxico. Pero bueno, más allá, digamos, de todas las cuestiones metodológicas que le podamos observar en términos de suma de las 3 huellas, permite reflejar estos consumos distintos y esto sería para el caso de 3 productos. Pasamos uno más. Por ejemplo, en la página podríamos comparar el consumo de agua que requiere un tomate, algodón y carne. Y ahí como que esto es un estándar global, nuevamente, y esto lo que nos permite ver es como, bueno, cuánta agua detrás de cada producto. Pero en realidad, digamos, este indicador, que es muy útil en regiones áridas, especialmente en regiones áridas, pero que tenemos bastantes observaciones para las regiones húmedas, no sé si está pensado tanto por producto, sino que más bien podríamos decir que está pensado y que tiene una potencialidad muy interesante, lo que tiene que ver con el intercambio de agua entre los países. Pasamos una más y otra más, creo que pasamos 2. Porque lo que nos permite ver es la dependencia de algunos países de otros países en términos hídricos. Básicamente, a partir del seguimiento de importaciones y exportaciones, está viendo cuáles son países que importan productos que son intensivos en agua, entonces se ahorran, digamos, el consumo de ese agua en sus territorios nacionales. Ahí no sé si lo llegan a distinguir bien. Hay 2 gráficos como en la misma diapositiva. El de arriba tiene que ver con qué usos le dan los países que son principales consumidores de agua dulce a esos flujos de agua. Y el de abajo tiene que ver con cuáles son los principales importadores y los principales exportadores. Esto es sumamente interesante y permite hacer análisis de dependencia, incluso como más desde una óptica más de geopolítica, pero digo que es realmente para lo que está pensada la herramienta porque lo dice la propia página, que es la que gestiona la herramienta. Pasamos una más. Y tiene una idea, no sé, yo lo dejé sin traducir para no cambiarle el sentido, pero básicamente tiene un criterio de maximización, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos midiendo en indicadores biofísicos, porque estamos midiendo en litros de agua, no estamos midiendo en una moneda, pero hay una lógica de maximización como de la productividad. Entonces hay que usar el agua, tiene que producir lo más que se pueda, porque entonces ahorra recursos en otro país,
Y además acá, bueno, si leemos esto, es como que las áreas que tienen mucha agua tienen la obligación de producir para las áreas que tienen poca agua. No existe la soberanía nacional, digamos, no existe la autodeterminación de los pueblos, o sea, en este esquema, digamos, o sea, de propuesta de intercambio. Y esto también tiene que ver con toda una interpretación, o sea, esto se termina traduciendo en la interpretación de cómo usar este indicador, porque, por ejemplo, pasamos a la siguiente, que es una captura de uno de los recursos o funcionalidades de la página. La página siempre recomienda huella hídrica, entonces te permite ver qué huella consume cada uno de los productos que consumirías, que también nuevamente hay que ver si ese cálculo fue hecho a la forma, digamos, considerando la forma de producción del producto exacto que nosotros consumimos, que probablemente no, porque son productos estandarizados a nivel global, pero supongamos que sí. Más allá, digamos, de cuán bien o cuán mal esté sacado ese número final de cuántos litros está detrás del repollo que yo me como en una ensalada, la consigna es que hay que reducir la huella hídrica, ¿no? Independientemente de en qué punto del mundo estemos. Acá, yo no sé si la mayoría de las personas están en el litoral, digamos, pero si pasamos una más, en este año particularmente no, y en el anterior tampoco, porque son años niña, pero tenemos severos problemas de inundaciones urbanas y rurales, porque al haber reemplazado la cobertura vegetal y de bosques por cultivos anuales chiquititos, como la soja, lo que hicimos fue cambiar un montón de bombas de agua, que podríamos interpretar, digamos, que son las plantas, que sacaban mucha agua del suelo y todo el año, por bombas chiquitas y que sacaban poca agua del suelo solo una parte del año. Esas bombas chiquitas lo que hicieron fue sacar menos agua que la que venían sacando las bombas grandes que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces lo que fue pasando es que si pensamos al suelo como una maceta, digamos, no sé, como si fuese un cubículo que permite almacenar agua, lo que fue pasando en muchos lugares es que fue aumentando el nivel de la napa. O sea, se fue acumulando agua en el suelo y nos fue quedando más agua acumulada, y eso nos lleva a problemas de inundaciones. Entonces, si pensamos, digamos, en qué es lo que nos conviene a escala local, a nosotros no nos conviene reducir la huella hídrica, a nosotros nos conviene que las plantas saquen la cantidad de suficiente como ni para tener falta de agua ni para tener excesos de agua. Pero esta no es una visión que esté metida en el indicador. Entonces, digo, este tipo de indicadores tienen un montón de potencialidades y son sumamente interesantes, pero siempre que usemos un indicador biofísico tenemos que estar mirando, primero, en no caer estas lógicas de maximización o de como de escala lineal, más es mejor, menos es mejor, porque en general lo que nos va a pasar en los ecosistemas es que no es que tenemos un máximo y un mínimo, sino que tenemos situaciones de balances dinámicos, pero balances o equilibrios, y que los impactos van a depender muchísimo del territorio en el que estemos llevando adelante las actividades. Entonces, por eso digo que a veces es más interesante pensar en indicadores que se ajusten a las características locales. Y en esto de pensar también quiénes elaboran los indicadores, porque, o sea, si se ponen a network van a encontrar como que hay un sesgo de, bueno, decir cómo nos aseguramos del abastecimiento en los países en los que tenemos poca disponibilidad hídrica, o sea, está pensado más para ese lugar. También tenemos otros usos de indicadores biofísicos que se enmarcarían más claramente en propuestas de la economía ambiental, que tienen que ver, por ejemplo, con las propuestas que hacen las certificadoras de resolver, certificadoras de tipo, no sé, las que dan certificaciones ambientales, de resolver parte de los problemas ambientales a través, por ejemplo, del ecoetiquetado. El ecoetiquetado, básicamente, capaz que tiene un indicador ambiental en el producto, pero en sí lo que estoy haciendo es nuevamente una valoración económica, o sea, porque estoy proponiendo que alguien pague más y que una empresa reciba unas mayores ganancias, digamos, o pueda sacar como un plus, porque hay algo que es eco-friendly, verde, bio o lo que fuere, y termina siendo por más que yo esté midiendo en toneladas de dióxido de carbono. Y de nuevo, digamos, se reitera esto último que había marcado Alan respecto como a crítica al pago por servicios ecosistémicos, que es que estoy, digamos, cayendo en un término de injusticia ambiental, porque al final
que alguien sufra o no un impacto ambiental termina dependiendo de mi disposición a pagar. Esto es, digamos, no es que sean necesariamente así siempre los indicadores biofísicos, pero esto es como para tener ahí como una alerta de, ojo, ¿en qué estamos usando los indicadores biofísicos? Porque no siempre que nos crucemos con un indicador biofísico vamos a estar sosteniendo una posición de economía ecológica. Puntualmente, la propuesta que venía de este grupo como de certificación proponía hacer un análisis de ciclo de vida, que en sí un análisis de ciclo de vida está buenísimo. Pasamos a la siguiente. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, la próxima diapositiva, lo que tenemos son, miramos, digamos, de la cuna a la tumba, qué es lo que pasa con un producto, y vemos desde los impactos en la etapa de extracción de materias primas, pasando por la etapa de producción o de manufactura, digamos, más como industrial, si es que la hay, de empaque y transporte. Incluye también todo lo que tiene que ver con el uso y el mantenimiento de ese producto, y después lo que tiene que ver con el final del ciclo de vida, si es reciclado o cómo es dispuesto. E incluso en cada una de esas etapas podemos pensar en múltiples impactos. O sea, no es que estaríamos considerando solo, no sé, el impacto en términos de aporte al efecto invernadero y al cambio climático, o el impacto en términos de contaminación de los ríos, sino que un montón de variables o de aspectos que se ven incluidos, digamos, en este proceso. Sin embargo, como todo proceso, que está muy bueno porque nos puede dar un montón de información el análisis del ciclo de vida, pasamos a la siguiente. Vamos a tener algunos conflictos en los cálculos, por lo cual digo, es muy importante entender cómo está construido cualquier indicador o cualquier número que estemos analizando que nos esté tratando de explicar cuál es el impacto ambiental de algo, porque algo que suele pasar es que tenemos que hacer una ponderación o una división de los impactos, sobre todo cuando tenemos cadenas productivas que tienen más de un producto. Por ejemplo, pasamos a la siguiente. Esto es un ejemplo de glicerina y biodiesel, que son dos productos que se obtienen del mismo proceso productivo, y no puedo obtener uno sin el otro, digamos, con los procesos productivos que tenemos vigentes. Entonces, impactos o consumos que son para los dos. ¿Con qué criterio le asigno una parte al biodiesel y con qué criterio le asigno otra parte a la glicerina? ¿O se lo debería asignar todo al biodiesel o todo a la glicerina? ¿O se lo debería contar dos veces? Porque ahí entro en un problema de doble contabilidad, ¿no? Entonces, ahí yo puedo repartir distinto. Por ejemplo, el consumo energético lo podría repartir entre el biodiesel y la glicerina siguiendo la idea de, bueno, el que valga más le doy proporcional a su costo. O lo puedo repartir todo para el biodiesel porque en realidad yo la producción la encaré porque mi principal producto es el biodiesel, no la glicerina. O puedo hacer trampa y puedo repartirlo al revés y decir, se lo doy todo a la glicerina, porque entonces la tasa de retorno energético, o sea, la energía que yo invertí, la energía que yo obtengo sobre la energía que yo invertí, me va a dar mucho mejor en el biodiesel, y entonces voy a poder decir que mi biodiesel como combustible es más verde y más sustentable. Pero el proceso, ese número me queda, digamos, ahí entra como claramente un criterio humano sobre cómo asignar ese valor, ese impacto, ese consumo, y por eso es tan importante entender cómo están construidos los indicadores que tomemos. Pero más allá de esto, este ejemplo de análisis de ciclo de vida lo traía aparejado al ecoetiquetado para entender, o sea, cuán fundamental es la racionalidad que orienta la aplicación de un indicador biofísico, porque lo que pasa es que hay una propuesta, digamos, de una asociación de análisis de ciclo de vida de hacer ecoetiquetado a partir de hacer el análisis de ciclo de vida para después reducirlo a un solo indicador que se muestra en una etiquetita en el paquete del producto que consumimos. Entonces, esto mismo que decíamos al principio del esquema de pago por servicios ecosistémicos, de qué era lo que pasaba con la complejidad, de que imponíamos un lenguaje de valoración, de que eso no daba cuenta de los impactos que estaban sucediendo en el con un método de cálculo sumamente complejo y que en teoría tiene la posibilidad de contemplar un montón de aspectos que hacen a la integridad del ambiente. Entonces, digo, tenemos que tener siempre muy presente que por más que tengamos la tentación, no está bueno reducir
ninguna variable, o sea, estas cuestiones, digamos, tan diversas a una sola variable, porque esa variable no va a poder dar cuenta de qué es lo que está pasando, o sea, y de nuevo también retomo la crítica a servicios ecosistémicos, es como si los ecosistemas, pensar en los ecosistemas como servicios ecosistémicos es casi como pensar, no digo que no sirva como idea de difusión, pero es casi como pensar que yo tengo un servicio de internet, de luz o de gas, y que yo puedo apagar, no sé, puedo dejar de pagar la luz y sigo teniendo gas, y en realidad los tendríamos que estar entendiendo como un cuerpo, ¿no? O sea, como si fuesen nuestro cuerpo externo, que lo son, porque es el metabolismo que nos sostiene, que funciona todo ese metabolismo por afuera de nuestro propio funcionamiento, porque nosotros no podríamos decir como, bueno, hago un solo indicador para decir con un solo número cuál es la salud de una persona. ¿Cuál es la salud de una persona? No, 7. Che, pero está en coma hace un año. No, sí, pero si yo hago el promedio de, no sé, el funcionamiento del sistema circulatorio y el funcionamiento del sistema digestivo y el funcionamiento de todo esto, y le sumo también el calcio que tiene acumulado en los huesos, me da bastante bien, por más que hace un montón que no habla. Sí, o sea, nosotros necesitamos que funcione todo y hay cosas que no son comparables y tenemos que resistir de alguna manera esa tentación de integrar demasiado y aceptar el desafío de trabajar con sistemas que son complejos, porque los sistemas vivos son complejos. Pasamos una más, porque si no yo me voy un montón. A lo que voy es que así como con el ecoetiquetado nos pasa que puede biofísico de la realidad biofísica que dice representar, porque si yo de golpe tengo un paquetito que me dice que esto tiene un impacto de 7, o a mí me llega un producto de Indonesia que me dice que tiene tanta huella hídrica, tantas emisiones y tanto no sé qué, y yo no sé si eso es mucho o poco para un ecosistema en Indonesia o en qué condiciones fue producido en Indonesia, tenemos que mirar todas estas cuestiones para la economía ecológica. Y en ese sentido también, retomando como pasamos a la siguiente, y ya vamos al último ejemplo, digamos, cuando hagamos una comparación entre países o regiones, hay que tener también como, digo, para la escala local conviene siempre tener más bien indicadores que sean propios y que sepamos bien cómo están construidos y que puedan dar cuenta de los impactos que tenemos en esa escala local, sobre todo si estamos pensando con una cabeza de gestión de los ecosistemas, nada más de discutir intercambios. Si estamos queriendo intervenir sobre los ecosistemas directamente, tratar de tener primero el conocimiento del funcionamiento del ecosistema y después indicadores los más adecuados posibles a las condiciones locales. Pero cuando tenemos que entrar en esta lógica de llevar adelante discusiones entre países, también tenemos que tener presentes como, bueno, cuáles son los límites entre estas nociones que son propias del paradigma, ¿no? Económico, de la economía neoclásica, por así decirlo, que tiene que ver con la noción de que hay una equivalencia que permite la sustitución de una cosa por otra y que por eso puedo medir todo en dinero. También tener presente que esa equivalencia o sustitución no es válida nunca, o sea, muy raramente es válida siempre en términos de indicadores biofísicos, por más que a veces lo hagamos. Y sobre todo tener mucho cuidado con algo que está apareciendo cada vez más en las discusiones internacionales, que es como hay una equivalencia y como una cosa por otra, puedo compensar. Porque la gran mayoría de las cosas no se pueden compensar, por más que las esté midiendo en la misma unidad de medida. Y esto lo digo sobre todo por las discusiones que se están dando en los ámbitos internacionales de compensación de biodiversidad. ¿Sí? O sea, porque hay gente que dice como, bueno, pierdo especies acá o pierdo espacio destinado a la conversación acá, pero no importa, porque lo convenzo, porque puse tantas hectáreas o preservé tantas especies en tal otro lado, ¿no? Digo, ojo con las ideas de sustitución, compensación y equivalencia que nos aparecen muchas veces, a veces obligadamente, cuando estamos trabajando con indicadores biofísicos y que por ahí nos llevan como a sendas que no están tan buenas. Uno de los indicadores en los que sí vale la compensación, con muchas precauciones, pero que sí vale la compensación y en los que sí podemos hablar casi prácticamente para todo el globo de una equivalencia, es la huella de carbono. ¿Por qué la huella de carbono? Porque la atmósfera se puede pensar como un compartimento global. Entonces, las emisiones que yo emita acá van a circular, digamos, en ese compartimento global, tanto como las emisiones que se emitieron en China.
¿sí? O sea, los impactos del cambio climático que se derivan de esas emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que está midiendo la huella de carbono, van a ser distintos en cada punto del planeta, pero la contribución a ese efecto invernadero no va a variar demasiado según en qué punto del planeta las esté emitiendo. Entonces, en este caso sí podríamos decir como, bueno, comparo entre todos los países y estamos bien, digamos, no tengo un mayor problema metodológico o técnico. Y acá también está como de nuevo pensar, bueno, ¿quién hace el indicador? Creo que voy a dar un ejemplo muy cortito con mapas. Pasamos una más. Estos mapas que vamos a ver son mapas de Carbon Map que están actualizados hasta el 2013, pero nos sirven para ilustrar la idea de asignación. Esto sería la superficie, el mundo representado según superficie, y lo que vamos a hacer con estos mapas es deformar la superficie que cubre cada país según las emisiones de gases de efecto invernadero. Pasamos al siguiente. Digamos, esta sería la superficie que ocuparían los países si contásemos las emisiones del año 2013 que se produjeron dentro de cada territorio nacional. Y si en cambio las deformásemos por las emisiones históricas acumuladas, estas serían las superficies que ocuparía cada país. Y a su vez podríamos poner otra variable en juego, que es la cantidad de habitantes de cada país. Si pasamos una más, esta sería la cantidad de habitantes si lo deformamos por superficie, y si hiciésemos la división de cualquiera de las anteriores, tendríamos unas emisiones per cápita. ¿Esto por qué lo traigo? Porque los indicadores también, cuando estamos pensando en términos de distribución y de justicia ambiental y de discusiones, los usamos muchas veces para asignar responsabilidades. Entonces, los indicadores biofísicos son una herramienta muy, muy potente, pero hay que tener eso, como mucho ojo, estar muy atentos o saber bien a qué estamos apuntando cuando queremos dar este tipo de discusiones y cuando queremos gestionar ecosistemas. Y para cerrar, y ya acá sí me callo, creo que uno de los mayores aportes que hacen los indicadores biofísicos dentro de la economía ecológica para discutir este sistema, y una de las cuestiones que podemos discutir es que los indicadores biofísicos nos permiten desglosar, digamos, al mirar por unidad de eficiencia o la misma lógica como de utilidad marginal o de consumo marginal, del marginalismo y de la economía neoclásica, pero con los indicadores biofísicos una de las cosas más ricas y que aporta más a la sustentabilidad fuerte es mirar qué es lo que está pasando en el total del sistema. Y esto, si pasamos 4 diapositivas más, así ya cierro, nos lleva, por ejemplo, a una de las críticas más fuertes de por qué es insostenible biofísicamente el sistema económico en el que estamos, que tiene que ver con el acople del crecimiento económico con el consumo de energía. Y acá hablo de consumo de energía porque no estamos hablando de consumo de carbono o de petróleo, sino que estamos hablando de la energía, sea de donde sea que venga, que siempre tiene que venir de algún lugar y que tenemos límites planetarios. Más o menos, pero hay un límite seguro, digamos, que ahí lo que estamos viendo es la curva del PBI y la curva del consumo energético, que ven que van como acopladas. Esto es a nivel global, y que esto es una idea que sirve mucho para discutir algo que entiendo que van a ver después, que lo trajo Alberto, que es la idea de sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad fuerte tiene que ver con analizar lo que está pasando en la totalidad y no ver los parciales, o que un país se descarbonice, que un país se rematerialice, sino que ver qué es lo que está pasando siempre a nivel como del conjunto. Y lo que vemos es que para sostener ese crecimiento económico necesariamente necesitamos incrementar el consumo de energía. Y el tema es que en algún momento, más tarde o más temprano, nos vamos a quedar sin energía suficiente para sostener ese crecimiento económico, y eso lleva a colapsar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más fuertes que podemos decir es que el sistema económico que tenemos es insostenible porque estructuralmente requiere de crecimiento económico, y ese crecimiento económico es imposible en un planeta finito. Entonces,
este panorama, esta visión del conjunto que podemos obtener mirando indicadores biofísicos son herramientas marcos muy fuertes que nos da la economía, que tiene la economía ecológica para poder pensar otros sistemas económicos que sí funcionen adentro de los ecosistemas, digamos, y que permitan sostener esa integridad. Y bueno, y ahí ya cierro y me callo. Macarena. Macarena. Estoy acá. Macarena. ¿Escucho? Bueno. Escúchame, no, quería agregar 3 cositas. Walter Pengue ha hecho un flujograma muy interesante del agua virtual que sale de Argentina. Argentina es un exportador neto de agua virtual y el mayor flujo, realmente por lejos, de agua virtual de Argentina se va a China. Y acá, cuando vos pusiste al final esta frase tan interesante de Bullding, hay una frase de él también que dice que debemos imaginar al planeta Tierra como una nave espacial suspendida en el espacio, donde hay una dotación limitada de oxígeno, de comida, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que quería agregar. Bueno, muy bien. Yo también quería comentar alguna cosa, pero no sé, Claudio, ¿vos querés decir algo? No, estaba por darte el pase nomás. Bueno, como siempre, un placer escucharlos a Maca y Alan. Siempre me llevan a cosas como muy... Estos ejemplos me encantan, digamos. Yo no trabajo con indicadores biofísicos, tal vez más con la huella de carbono, pero tangencialmente. Y siempre me sirve igualmente escuchar sobre estos ejemplos para ver algunas similitudes con otros procesos de valoración ambiental. Bueno, yo soy antropóloga, con lo cual mi visión, digamos, de lo que son los procesos de valoración ambiental es diferente, capaz en un sentido que yo he percibido en los últimos años, que no comparto ni con economistas, ni con ingenieros ambientales, ni con ingenieros de recursos naturales, ni con biólogos, es el lenguaje cuantitativo. O sea, esta idea que está muy naturalizada de cuantificar y de entender a veces valorización por cuantificación o como que noto a veces que hay una especie de asociación que se hace entre a veces biólogos y más las ciencias naturales, digamos, en general con los economistas, es que comparten, digamos, este lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje de ponerle números a las cosas. Entonces lo vuelve más fácil decidir justamente esto que vos decías, Maca. O sea, bueno, midamos todo en hectáreas, midamos todo en litros, midamos todo en, no sé, carbono, en toneladas de carbono. Porque de alguna manera eso vuelve también más fácil después monetizarlo también, ¿no? Creo que el pasaje entre los indicadores biofísicos en ese sentido también vuelve más sencillo, hace más sencillo ese pasaje a la monetización, aunque no necesariamente es así. Ahora, a mí lo que me parece interesante y lo que quería un poco rescatar es esta similitud, que vos creo que también dijiste, Maca, en un momento de que estos indicadores biofísicos, junto con los indicadores monetarios, básicamente es uno, o sea, la moneda puede variar, pero sería valorizar en moneda, dinero, es precisamente el reducir todo a una unidad de medida, ¿no? Esta idea de que necesitamos volver a las cosas conmensurables. Y acá es un tema que me parece interesante traer y que sí es también tratado por la economía ecológica, que es la diferencia entre conmensurabilidad y comparabilidad. Porque la conmensurabilidad tiene que ver con la equivalencia exacta, ¿no? Con esta idea de exactitud y de poder
lo que permite reducir todo a una sola unidad de medida es tener la pretensión de un cálculo exacto, ¿no? Yo te puedo decir exactamente que esto vale más que esto es mejor que esto, porque esto gasta más litros de agua o gasta menos litros de agua, ¿no? Y entonces eso es un cálculo exacto y por eso es bueno. Es exacto y es verdadero. Todas estas asociaciones no son necesariamente naturales. Lo que hacen, en efecto, y es un poco lo que yo investigo, es despolitizar la discusión sobre lo que queremos hacer. Y esto es reconocido por Martínez Alier particularmente, que es un economista ecológico, imagino que lo han estudiado, que plantea el problema de la reducción de los lenguajes de valoración. Y yo creo que no solamente eso ocurre con el lenguaje monetario, sino también con estos otros que estaba diciendo Maca. Puede también ocurrir con ellos. No es exclusivo del dinero, aunque el dinero lo que sí permite es la mercantilización, como bien lo plantearon. Sí, o sea, pueden ser usados con lógica de moneda. Exactamente, tal cual. De hecho, el carbono hoy por hoy es prácticamente una moneda en muchos sentidos. Igualmente sí sigue habiendo una traducción en dinero, ¿no? Por lo menos en los mercados de carbono se traduce tantas toneladas a dinero. Por ejemplo, Argentina recientemente, no sé si leyeron las noticias, recibió 82 millones de dólares de ONU Red, por pago en concepto de deforestación evitada. Entonces, es en concepto del carbono que se evitó de emitir por la deforestación, digamos, en el periodo 2014-2016, si mal no recuerdo. Y eso está basado en que, bueno, se evitaron deforestar tantas hectáreas de bosque, entonces esas hectáreas de bosques son igual a tantas toneladas, y la tonelada vale tanto, entonces esto es igual a... ¿Se entiende lo que digo? Todo esto son, digamos, procedimientos fáciles, ¿no? Relativamente fáciles, cualquier persona más o menos puede entender, de matemática, digamos, ¿no? Sumar y restar y transformar una cosa en otra. Pero bueno, la economía ecológica esto también lo reconoce, reconoce este problema inclusive de los indicadores biofísicos y plantea entonces algo que a mí me parece interesante, que son los métodos multicriterios. Yo no sé si los han charlado o si ya han charlado sobre ellos o algo, más o menos. Bueno. Nosotros no, por lo menos, todavía. Ok, lo iban a charlar, o bueno, no importa. El punto No, es que pero los métodos metele. Bueno, los métodos multicriterios son, Martínez Alier y después otros que lo han seguido. Yo la verdad no sé si él fue el primero en idear o hablar de estos métodos, pero bueno, es el primero que yo leí, por lo menos en decirlo. Y lo que pretenden es no reducir a una sola unidad de medida las variables a ser contenidas en una decisión que se tiene que tomar respecto a una política ambiental. Ejemplo, tengo que decidir qué hacer con un sector del bosque. Perdón que siempre remito al bosque, pero es mi tema de investigación. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser un humedal, puede ser un glaciar. ¿Qué hacer con esto? Como sociedad, ¿no? Bueno, una opción sería decir, bueno, ¿cuánto emite de carbono o cuánto ayuda a secuestrar de carbono? Entonces eso lo transforma en dinero. Entonces digo, no, bueno, es beneficioso. Entonces yo esto lo pongo en un mercado voluntario de carbono o en un pago de ONU Red y gano tanta plata. Pero si lo deforestara, ¿cuánta plata ganaría? Resulta que ganaría mucha más. Entonces, no, este cálculo no puede ser bueno, vamos a hacer otro. Entonces, lo que de alguna manera busca hacer un método multicriterio es decir, bueno, todos esos, ¿no? Como tratar de establecer algún tipo de escala que no sea numérica, o puede serlo, pero en un sentido muy simbólico, del 1 al 10, 10 siendo la mejor opción o lo que es más importante para ti y 1 siendo lo menos importante para ti, ¿en cuánto valorarías este sector de bosque?
Entonces, básicamente, estos métodos multicriterios buscan hacer un poco esto, retomar las opiniones y formas de valoración que distintas personas tienen sobre el bosque, que no necesariamente son todas numéricas ni basadas ni siquiera en datos científicos. Esto quiero decir, puede estar la valorización que hace un biólogo, que puede estar muy basada en datos cuantitativos, que está muy bien y eso no tiene nada de malo, ¿no? Después puede tener la valorización que hace un poblador local de ese sector, ¿no? Bueno, para mí esto es muy importante porque, no sé, porque aquí yo voy a pescar con mis hijos o porque este bosque representa, no sé, un lugar para mí hermoso, estéticamente también, eso puede ser, bueno. Y eso implica igual una forma de comparación entre estos valores distintos. O sea, la comparabilidad es necesaria. La inconmensurabilidad es un problema para la toma de decisiones como sociedad. Entonces, que las cosas sean comparables no es un problema. De hecho, todo el tiempo comparamos entre cosas diferentes. Lo que pasa es que no lo hacemos con exactitud matemática. El problema, ese es el tema. Todo el tiempo comparamos entre, bueno, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Me voy a la costa o me voy al mar? ¿Me voy a la costa o me voy a la montaña? No sé, cualquier cosa. Cosas cualitativamente distintas. Las comparamos todo el tiempo. ¿Como pescado o como carne? ¿Qué sé yo? No sé, estoy dando ejemplos tontos, pero digo, para llevarlo a cosas bien que hacemos todos los días. Todo el día, todo el tiempo hacemos comparaciones entre cosas que parecen inconmensurables o que son cualitativamente distintas. El tema es que no lo hacemos con esa exactitud matemática que pretenden las ciencias, porque por algo son ciencias, y entre ellos la economía, ¿no? Entonces, lo que me parece potente de los métodos multicriterio es el retorno es la repolitización que puede haber de estas decisiones sobre qué tenemos que hacer con nuestro ambiente. El tema también ahí, por supuesto, como creo que quizás hice el comentario a lo que estaba diciendo Alan en un momento, es el quiénes de esto, quiénes participan en ese método multicriterio, cuáles son las voces autorizadas para hablar de esto, solamente las personas que viven en ese pedacito de bosque, o las personas que viven en las inmediaciones, o las personas que viven lejísimos, porque ese bosque, como bien decíamos acá, conserva carbono o secuestra carbono, que a fin de cuentas modificaría el clima global. Entonces, ¿quiénes son los que están autorizados para sentarse en estas mesas? Porque se arma, los métodos multicriterios tienen un poco la lógica de pensarse como formas participativas, ¿no? Como encuestas muchas veces abiertas, donde, bueno, por supuesto, la idea es buscar una amplitud de actores, pero bueno, de nuevo, ¿cuáles son los que están autorizados a participar? ¿No? ¿Quiénes están legitimados? Y después también, una vez que se hacen estos procesos, con ese resultado, digamos, de estos procesos participativos, ¿quiénes son los que finalmente toman las decisiones? Eso tiene que ver con los sistemas políticos representativos nuestros, mayoría en el mundo, son así. Y bueno, no me voy a meter con eso, pero lo que me parece interesante plantear es que hay una naturaleza política del valor. El valor, o sea, lo que nosotros decimos, esto tiene valor o esto no tiene valor, tiene que ver con política. ¿Qué es la política? El decidir en conjunto lo que queremos como sociedad, es la reproducción misma de la sociedad, eso. Entonces, ese es un poco lo que a mí me parece que los métodos multicriterio y la economía ecológica tiene de potencial ante la economía ambiental, ¿no? Que es hegemónica absolutamente en los métodos de decisión ambiental hoy en políticas públicas en Argentina y en el mundo, ¿no? Los métodos costo-beneficio, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, son básicamente estudios de costo-beneficio, ¿no? Entonces, bueno, la ley de bosques, y hablo de la ley de bosques porque es la que más conozco, de alguna manera tiene la intención de aplicar un método multicriterio. Pero bueno, hasta qué punto no está siendo cooptado, por ejemplo, por estos mecanismos de red, ¿no? De pago de carbono, y entonces una equiparación o una forma de equivalencia o de valorización de los bosques solo por el carbono que capturan. Bueno, eso es un peligro
peligro, sí, de reducir todo lo que un bosque es al carbono que secuestra, ¿no? Todo lo que un bosque... Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque, por supuesto, se dejan de tener en cuenta un montón de otros factores de por qué es importante conservar un bosque. Por ejemplo, algo tan evidente en ciertos lugares, pero que una persona que está midiendo solamente captura de carbono no tiene en cuenta, es la protección del suelo y de la erosión de las laderas. O sea, es Bariloche, bueno, en la zona donde yo vivo, en Patagonia, es elemental, ¿no? Bueno, muchas zonas montañosas, protección de cuencas, belleza paisajística, qué sé yo, provisión de leña inclusive, en fin. Un poco era eso lo que quería como agregar a esta clase. Es una herramienta de la economía ecológica, propuesta por la economía ecológica, y que me parece interesante que se aplique más, que implica todo un esfuerzo, porque por supuesto siempre es más fácil llevar toda una sola unidad y listo y tomar una decisión. Pero bueno, es me parece, no voy a decir, sí, bueno, sí, voy a decir más válida, es más válida me parece. Es socialmente más justa, eso también me parece, es más justa. No sé si tal vez más o menos verdadera, pero es más justa me parece. Por lo menos, claro, qué sé yo, tiene sus limitaciones, por supuesto, esto del quiénes, ¿no? Lo que estaba diciendo recién, quiénes participan, quién determina quiénes participen. Bueno, sí, todo tiene su limitación, por supuesto, pero bueno, creo que son herramientas que para seguir profundizando, digamos, para seguir mejorándolas, ¿no? Bueno, eso, básicamente, no sé. Yo retomo un poco lo del análisis multicriterio, porque me parece, para mí, como re importante, digamos, yo, como en la lógica de cómo usamos los indicadores biofísicos, de esto de no tener la pretensión de reducirlos a un solo valor, por más que hagamos la comparación, y bueno, y vuelvo un poco de la idea de ecosistemas como cuerpos externos, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan como, ¿cómo andás? Análisis multicriterio sin decir que estamos analizando como varios criterios o varios aspectos de nuestra vida en simultáneo. Entonces, o sea, no vamos a decir bien si andamos mal emocionalmente, pero no funciona bien el hígado. Tampoco vamos a decir bien si andamos más o menos bien emocionalmente o si nuestros afectos están bien, pero la verdad que tenemos, no sé, nos acaban de chocar y tenemos quebrada la columna. O sea, capaz que sí, no sé, digo, pero cuando pensamos en la salud de las personas o cuando pensamos en la salud de nuestros cuerpos, es como que para estar bien, lo que estamos mirando, o el estado de salud, ese estado de integridad, tiene como una serie de requisitos mínimos en distintos aspectos, que a veces los podemos medir porque vamos al médico y nos miden, no sé, el nivel de hierro, y más de glóbulos rojos está bien, menos de tantos glóbulos rojos tenés anemia, pero no hacemos como un promedio de, bueno, no estoy anémica, pero tengo poco calcio, pero no importa, porque si hago el promedio lo pondero y me da bien, entonces de salud, de nuevo, tengo un 7 y lo reduje a un solo número, porque no se nos ocurre, porque entendemos como mucho más claramente que el funcionamiento de una parte de ese sistema, que es nuestro, digamos, que es nuestro cuerpo, depende del funcionamiento de las otras partes y porque es una cosa que tiene sentido como un todo y no por separado, digo. Entonces también pensar en el uso de los indicadores biofísicos así, al menos cuando estemos pensando en términos de gestión de ecosistemas, porque por ahí para dar discusiones sobre intercambio nos puede resultar útil, un poco como un arma de doble filo, pero cuando pensemos en términos de gestión de los ecosistemas, necesariamente tenemos que pensar en ese término de muchos criterios en simultáneo y en esa idea como de integralidad, como que no es un promedio, no se reduce, no se resume en una sola cosa.
Yo agregaría algo que quizá parece una obviedad, pero los indicadores biofísicos, así como la información en general, es útil si se la usa de una manera acorde al tipo de información y al tipo de decisión que uno quiere tomar. Y en algunos casos es preferible, yo creo que siempre es preferible contar con más información, los indicadores aportan información, que no contar con ello, porque nos aportan una dimensión más. De ahí a cómo se operativiza o para qué sirve o con qué intencionalidades uno podría agrupar para una toma de decisiones o no necesariamente, es toda una cuestión mucho más compleja que atañe a varios de los aspectos que mencionó Macarena en el desarrollo de los indicadores en cuanto a las cuestiones metodológicas que tienen, el tipo de información que da, pero el alcance que tienen, porque la huella de carbono podrá tener más homogeneidad planetaria, pero quizá tiene mucho menos arraigo, menos connotaciones en lo local en cuanto a el impacto concreto que pueda tener un individuo o una comunidad o una parte o un ecosistema puntualmente. Entonces, está claro, y así como eso, los aspectos que mencionaba Constanza, donde claramente, aún contando con la información, hay que ver de dónde proviene, quiénes la van a utilizar para hacer qué cosas. Y entonces está claro de que es un desafío, pero que no hay que poner el foco o el objetivo de la integración de estos indicadores solo por el hecho de encontrar alguna herramienta de decisión que nos permita, no sé, quizá incluso con la mejor intencionalidad, que la mayoría de la sociedad pueda comprenderlo fácilmente, así sea una codificación de colores, ¿no es cierto? Verde, amarillo, rojo, porque mientras más tratamos de integrarlos y mientras más tratamos de sintetizarlos y hacerlos útiles para la toma de decisiones y para la comunicación, está claro que perdemos rigurosidad, me parece. Así que era eso lo que quería decir, por lo menos en esta instancia. Albert, ¿algún comentario adicional? No, alguien planteó los de análisis multicriterio, creo que María Constanza. Bueno, hay gente, hay autores que han trabajado mucho en casos concretos sobre evaluación multicriterio, como Fander Falcone, como Giuseppe Munda. Quería comentarte eso nada más. Gracias. Sí, a Giuseppe Munda lo he leído. Al otro no, así que lo voy a buscar. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo comento así brevemente, ahí se fue Lorena, Lorena. Pero no, bueno, agradecerle, digamos, llegué un poquito tarde, pero agradecerle a Maca, a Constanza y a Alan. Me parece que esta clase, digamos, retomando un poco, es fundamental, digamos, si bien abre un montón de puntas, y es como que incluso con la propuesta crítica de Maca de los indicadores biofísicos, como uno se puede llevar la sensación de, bueno, no hay nada, digamos, tierra arrasada, digamos, pero no es esa la idea, sino justamente es poder avanzar, digamos, en los siguientes encuentros a partir de los indicadores biofísicos, de algunas problematizaciones de los indicadores monetarios, pero justamente partiendo de esa base, de que no es que hay un indicador que lo resuelve todo, ni el dinero, ni la huella hídrica, sino justamente esto que venían hablando, que retomó Constanza con la idea del multicriterio, que retomó Claudio con la idea de meter o de incorporar varias dimensiones en juego, y que ese es un poco el objetivo que tratamos de plantear, sabiendo que ninguna es superadora de las otras en sí mismo. Coincido con Constanza, puede haber algunas más peores, ¿no? En ese sentido me parece que la idea que quería plantear Constanza, hay algunas más peores, digamos, hay algunas no tan, digamos, o que tienen algunas limitaciones pero no tan fuertes, pero eso, digamos, tampoco caer en el reduccionismo de pensar que, bueno, agarré un indicador que es el NBI, o que agarré un coeficiente que hizo la Universidad de Harvard de no sé qué, y eso me va a resumir todo.
sino justamente el problema es complejo, tiene muchas dimensiones, y justamente lo tenemos que abordar con muchas dimensiones. Eso es un poco lo que me parece que nos va a servir para los siguientes encuentros, es entrar en esa problematización y pensar que son sistemas complejos, que tienen muchas dimensiones, que aun cuando encontremos algún argumento o alguna solución o alguna propuesta, va a tener contradicciones. Y va a haber elementos que digamos, o sea, no va a existir la solución perfecta, digamos. Y de hecho viene un poco en consonancia un poco con lo que planteamos nosotros desde la economía política. O sea, hay ganadores y perdedores porque hay contradicciones, porque hay disputas, porque los lenguajes de valoración, por más que lo encontremos, si encontrásemos el perfecto, igual va a estar en disputa eso. Digo, cuando armamos un multicriterio, si yo armo un multicriterio con Constanza, ella va a querer incorporar unas variables, yo otras. Y ahí va a haber una disputa. Digamos, va a haber un problema político en el sentido de relaciones de poder. Entonces, bueno, me parece que está bueno para enmarcar esta clase, digamos, esa idea. Son elementos que los vamos a seguir retrabajando, digamos. No es que se agotan acá y uno dice, bueno, listo, ya está. Entendí lo que planteó acá y Alan con Constanza y ya está. Sino que justamente son insumos que vamos a seguir utilizando durante lo que queda de la cursada. No, y está bueno conocer las limitaciones o las críticas de los distintos tipos de información, ¿no? O sea los monetarios, con todo lo que ya le achacamos, pero también a los otros, y de reconocer hasta dónde es relevante o representativa esa información que tiene. Pero, como decía, para visualizar cosas, como puede ser lo de asimetrías, injusticias ambientales, intercambios desiguales, seguro que para transmitir una idea, así como el diagrama ese de Sankey que mostró Macarena con el agua, consumos y destinos, que digamos, es útil para visualizar cosas. Después, metodológicamente, si está bien o no sumar agua gris con agua verde, entra en algún tipo de matiz para el que por ahí tiene alguna experiencia o alguna cercanía más a la cuestión de, bueno, ¿es un tóxico acumulable, un metal pesado, o es algo que es un nutriente que se puede diluir y no pasa tanto, como dijo Macarena? Está bien, pero para poner la problemática de cómo eso se vincula con el comercio internacional y cómo de eso se puede derivar de que hay que lograr mayor productividad de agua en donde abunda, bueno, ahí es útil. Pero entendiendo con las limitaciones que tiene, creo que si uno las conoce y las maneja, no hay ningún problema en utilizarlos. Bueno, creo que, no sé si no hay alguna pregunta, alguna intervención de público. Creo que no. Bueno, creo que cubrimos un temario interesante y que se va a utilizar en las próximas unidades, clases y actividades. Así que hay material, obviamente, para profundizar. A mí, yo les pediría así públicamente o después se los mangueo en privado, pero Macarena y Alan citaron unas cuantas fuentes de información que no conocía y que estaría bueno. Así que si la tienen adosada ahí a ese material, o si no, si la incorporan y después lo podemos distribuir. Así que, bueno, de agradecerles obviamente a Macarena, a Alan y a Constanza, porque vieron que hoy tratamos un tópico en el cual Macarena y Alan vienen de un área de formación, Constanza de otra, más totalmente distinta, y después hay alguien que viene de la economía y de otros que venimos de la ingeniería, y aún así podemos comunicarnos y podemos establecer este diálogo, que creo que eso es lo valioso de este espacio, entre otras cosas. A mí hay cosas de las que dijeron Macarena y Alan, por más de estar más afín en mi formación, o que no se me hubieran ocurrido relacionarlas, o que no se diera la información, ni hablar del enfoque rico que para mí siempre aporta alguien con una mirada más lejana a las ciencias naturales, como puede ser la de Constanza, así que por lo menos yo celebro este tipo de espacios porque me hacen crecer, digamos. Espero que a ustedes les haya resultado interesante. Si no hay más intervenciones. Muchas gracias por la invitación. Y de las fuentes podemos dejar los links a las páginas adjuntados en el Power. No sé si eso es suficiente o si... Yo diría que sí, no sé, Guille, pero sobra con eso, sí. Espectacular. Cualquier cosa igual le escribo el Power y arreglamos y subimos a los campos, a los espacios. Dale, vemos que tenemos en link linkeable y que tenemos directo en PDF.
tiempo. Y como siempre, eso, un gusto que nos inviten a participar y poder dar una mano en esto. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Constanza. No, gracias a ustedes. Gracias por Me encantó. todo y tengan Chao. buenas tardes. Bueno, Buenas Gracias. tardes. nos vemos miércoles que viene. Hasta el miércoles. Adiós. Chao, chao. Bueno, Alberto, Sí. ¿qué tal? ¿Qué pareció? Bueno, en primer lugar que fueron 3 y hubo también un hilo conductor, pero yo pedagógicamente